Muy buenas tardes, mi nombre es Wilmer Almendra Jamani, soy de la carrera de Contaduría Pública. El tema que vamos a poner es el número 10, que se titula Registro Contable, Registro de Operaciones. Variaciones en las cuentas. Hasta estos momentos se ha indicado que para conocer los valores con los cuales se forman los estados financieros es necesario llevar una serie de cuentas para anotar en ellas todas las variaciones que afecten a los elementos del activo, del pasivo y del capital. Para las operaciones efectuadas por el negocio, en este capítulo vamos a ver todo lo referente a la forma de registrar las operaciones en dichas cuentas. Para registrar correctamente en las cuentas de variaciones de los valores que representan, es necesario considerar tanto la causa como el efecto que produce cada operación, ya que por sencilla que sea esta, se afectará cuando menos a dos cuentas. Con el propósito de analizar lo anterior, veamos los siguientes ejemplos. 1. Si compramos mercancías y las pagamos en efectivo, debemos considerar al mismo tiempo y por la misma cantidad tanto el aumento del activo en mercancía como la disminución del activo en caja. 2. Si pagamos el efectivo, una letra de cambio a nuestro cargo, debemos considerar al mismo tiempo y por la misma cantidad tanto la disminución del pasivo en el documento por pagar como la disminución del activo en caja. 3. Si pagamos en efectivo algún gasto, debemos considerar al mismo tiempo y por la misma cantidad tanto la disminución que por el gasto sufre el capital como la disminución del activo en caja. 4. Si un cliente nos paga en efectivo su cuenta, debemos considerar al mismo tiempo y por la misma cantidad tanto el aumento del activo en caja como la disminución del activo en clientes. 5. Si compramos mercancía por $50,000, de los cuales pagamos $30,000 en efectivo y el resto a crédito, debemos considerar al mismo tiempo el aumento del activo en mercancía por $50,000, la disminución del efectivo del activo en caja por $30,000 y el aumento del pasivo en proveedores por $20,000. Como puede verse en los ejemplos anteriores, cualquiera que sea la operación que se haya efectuado, siempre habrá una cuenta, una causa y un efecto que por la misma cantidad varía nuestros valores del balance. Las variaciones, o sea los aumentos y disminuciones que sufran los valores del activo, pasivo y capital por las operaciones que se efectúan en el negocio, se deberán registrar en las cuentas correspondientes por medio de cargos y abonos. Ahora bien, como las cuentas representan valores de distintas naturaleza, se representa el problema de saber qué cargos y qué abonos van a significar los aumentos o las disminuciones en las diferentes cuentas del activo, del pasivo y del capital. Para resolver el problema de saber qué cargos y qué abonos van a significar los aumentos o las disminuciones en las diferentes cuentas, se toma como base la fórmula del balance, que dice A igual a P más C. Esto nos lleva a decir que para explicar por qué la fórmula de balance se toma como base, la vamos a colocar en el siguiente esquema de cuenta. Debe haber activo, pasivo más capital. Tenemos un activo de 600,000, un pasivo de 200,000 y un capital de 400,000. Como vemos en el esquema anterior, del activo aparece cargado mientras que el pasivo y el capital aparecen abonados. Si asignamos una cuenta para cada uno de los tres elementos del balance, de acuerdo con la misma fórmula,
quedan así: activo, pasivo, capital. Tenemos un activo de 600.000 igual a un pasivo de 200.000 más el capital al pasivo de 400.000. Por lo que si cada uno de los valores que forman el activo, el pasivo y el capital le asignamos una cuenta según la misma fórmula, quedan así: el activo de 600.000 se divide en lo que son caja, mercancía y mobiliario. Lo que tenemos en caja son 100.000, en mercancía 200.000 y mobiliario 300.000, que esto nos da igual a un pasivo más capital, teniendo con un pasivo de 200.000 que se divide en proveedores y documentos por pagar, teniendo en cuenta de 100.000 y 100.000, más el capital de los 400.000 que se va a capital. Reglas del cargo y del abono. Tomando en consideración los casos en los cuales se abonan las diferentes cuentas del activo, del pasivo y del capital, se instituyeron las siguientes reglas. Se debe cargar cuando aumenta el activo, cuando disminuye el pasivo, cuando disminuye el capital. Se debe abonar cuando disminuye el activo, cuando aumenta el pasivo y cuando aumenta el capital. Cuentas de capital o de resultado. Como puede verse, únicamente se ha explicado el movimiento de las cuentas de capital y no el de cada una de las cuentas del capital o de resultados, porque estas no siempre se abren con un abono, ya que todo depende de las operaciones que en ellas se registren. A continuación se detallará el movimiento y el resultado de las principales cuentas de capital o de resultado: gastos de venta, gastos de administración, gastos y productos financieros, otros gastos y productos. Las cuentas de gastos de venta y administración están destinadas únicamente al registro de operaciones que producen disminución del capital, razón por la cual siempre se debe cargar, puesto que de acuerdo a las reglas instituidas, las disminuciones del capital se deben cargar en consecuencia. Como únicamente se carga, su saldo siempre será deudor. Las cuentas de gastos y productos financieros y otros gastos y productos, por estar destinadas al registro de operaciones que produzcan tanto aumentos como disminuciones de capital, lo mismo se producen cargar que abonar, según la clase de operación que en ella se registre. Se deben cargar cuando en ella se registren disminuciones de capital, puesto que de acuerdo con las reglas establecidas, la disminución del capital se debe cargar. En el caso contrario, se deben abonar, es decir, cuando en ella se registren aumentos de capital. Conforme a lo anterior, su saldo podrá ser deudor o acreedor. Conclusiones. Las cuentas del activo empiezan con un cargo, aumentan cargándolas, disminuyen abonándolas y su saldo es deudor. 2. Las cuentas del pasivo empiezan con un abono, aumentando, abonándola, disminuyen cargándola y su saldo es acreedor. Las cuentas del capital empiezan con un abono, aumentando, el abonándolas, disminuye cargándolas y su saldo es regulado, es acreedor. 4. Las cuentas del capital o de resultados, gastos de venta y gastos de administración siempre se cargan y por tanto su saldo será deudor.
5. Las cuentas de capital o de resultados son gastos y productos financieros y otros gastos y productos. Se pueden cargar o abonar y por tanto su saldo podrá ser deudor o acreedor. Muchas gracias por su atención y hasta luego.